Y si tienes cáncer en la lengua, ¿cuál sería el conflicto? Bueno, siempre tenemos que entender cuál es la función del órgano, ¿sí? Porque ningún tejido se enferma, o sea, se adapta por casualidad. Y la lengua tiene una función biológica muy concreta, así que es percibir, tocar, saborear, estar en contacto con el alimento. También participa en la expresión, en lo que entra, en lo que sale de la boca, tanto en el sentido real como simbólico. Entonces, desde la mirada biológica, la mucosa superficial de la lengua es un tejido ectodérmico que está controlado por la corteza cerebral, ¿sí? Y por eso siempre responde a un conflicto de contacto, un conflicto de separación, o sea, me siento separado o no quiero un contacto determinado, ¿sí? Y siempre es a nivel oral. Entonces, cuando alguien me dice, tengo cáncer de lengua, lo primero que hago no es asustarlo, sino explicar cuál fue el conflicto biológico y en este caso siempre suele ser un conflicto oral muy específico, ¿sí? No poder llevarse algo a la boca que deseo, o al contrario, necesito separarme de algo a nivel oral, ¿está? No poder deshacerse de algo que me molesta, que me quema, que me da asco, que no se quiere tener en la boca. Y esto no siempre es en el sentido literal o real, sino muchas veces es hasta simbólico, ¿sí? Como cuando hay palabras que están en la punta de la lengua, algo que no puedo decir, cuando, por ejemplo, tengo que callarme de decir algo importante, o me trago una situación, una opinión, una bronca, una humillación, y cuando hay una provisión vivida, por ejemplo, con una determinada frustración, como por ejemplo, me obligan a dejar de fumar, me obligan a dejar de comer algún alimento. Entonces, durante la fase de conflicto activo, ese conflicto de la mucosa hace que, el tejido se ulcere, ¿sí? Para perder sensibilidad, se adelgaza. Y bueno, muchas veces esto no duele porque, el sentido biológico es ensanchar esa cavidad bucal para poder facilitar esa ingesta o la separación de ese bocado, ¿sí? Y recién cuando la persona resuelve el conflicto, aparece lo que la medicina llama un cáncer de lengua, porque es una proliferación celular, ¿sí? Hay lesión, hay inflamaciones, ardor, puede haber ampollas, sangrados, y bueno, ese crecimiento celular es un cáncer de lengua, ¿está? Que desde esta lógica biológica no es un ataque del cuerpo, sino que es un proceso reparativo, adaptativo de reposición de tejido, porque tenemos que entender que en la fase activa se ulceró, ¿sí? Por eso es tan importante mirar la historia de la persona, qué es lo que vivió, ¿sí? Preguntarle qué no pudo decir, qué tuvo que callarse, qué se obligó a tragar, ¿sí? Qué quiso escupir y no pudo, qué situación vivió que le quemó la lengua simbólicamente. Porque, mientras eso no se haga consciente o no se resuelva, ¿sí? El cuerpo sigue, digamos, expresando el programa adaptativo. Y cuando entendemos la función y el sentido biológico del síntoma, bueno, deja de ser un enemigo y pasa a ser una respuesta inteligente del organismo que está simplemente intentando adaptarte y repararte frente a una situación que viviste, donde tu psique percibió que había una necesidad biológica insatisfecha. ¿Está? Entonces, cuando nosotros vivimos ese conflicto biológico, ese shock biológico, de forma inesperada, en aislamiento, de manera dramática, esas son, digamos, los matices que se tienen, digamos, que conjugar para que se active un programa biológico adaptativo, ¿sí?